presidenta del Poder Judicial de la Federación. Hay una carrera judicial. Hay una carrera judicial. De verdad se necesita ser doctor en Derecho como para darse cuenta que es absolutamente injusto lo que se está resolviendo. De verdad necesitamos ser doctores en Derecho y tener 50 años de experiencia en tribunales para sentir indignación y para buscar la mejor solución para la persona que se encuentra con mayor debilidad para defenderse. Antes de cualquier otra cosa, ministra, permítame contestarle sus preguntas. ¿De verdad se necesita ser doctor en Derecho para darse cuenta que es injusto resolver como se está resolviendo? Hay diferentes tipos de justicia, ministra Lenia Batres. Asumo que usted lo sabe porque es abogada, aunque me lo cuestiono, porque si verdaderamente lo supiera, entendería que la aplicación de justicia no puede limitarse a ¿se dan cuenta que es posible darse cuenta que algo es injusto? Que como jurista, que usted, siendo parte del Tribunal Constitucional más importante y supremo de México, diga que no se necesita experiencia o ser abogado o ser un profesional de la ciencia jurídica para determinar una injusticia, me parece bajísimo. No que me sorprenda, porque de muchas de sus participaciones en sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me queda perfectamente claro que el conocimiento técnico y que verdaderamente la práctica como jurista, usted no la conoce. Pero sí, ministra Lenia Batres, a grandes responsabilidades necesitamos un gran conocimiento técnico. A un asiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesitamos que mínimo entienda que nada es tan sencillo como la percepción de la justicia. Que si no se hace con el debido análisis y con la debida interpretación y con la debida protección de la Constitución, de los derechos humanos y del verdadero ejercicio de la ciencia jurídica, no es justicia. Pero que me diga que no se necesita ser doctor en Derecho o un profesional del Derecho estando usted en la Corte, me aterra bastante, pero también lo entiendo. Me explica por qué usted está ocupando el lugar que usted está ocupando. Usted es el claro ejemplo de no está preparada, pero viene bien recomendada. Pero que así le haya pasado a usted no significa que eso debiera ser de esa manera. Y a su segunda pregunta, ¿se necesita experiencia en tribunales y una carrera judicial para sentir indignación? Pues es que su chamba, ministra Lenia Batres, no es sentir indignación, porque usted no representa al pueblo. Si quería representar al pueblo, era en el poder legislativo, no en el judicial. Como que se confundió de carrera. Usted puede sentir lo que quiera, pero sus resoluciones deben ser imparciales. Su actuar debe ser imparcial, porque usted desempeña el cargo o de los cargos más importantes dentro del poder judicial. Usted puede sentir lo que quiera, pero las manifestaciones que debe tener deben ser con imparcialidad e independencia. Claro que no se necesitan 50 años de carrera profesional para sentir indignación, pero sentir lástima e indignación no es su chamba dentro de la Corte, porque si no cualquiera lo haría. Con razón. Y sabe que ese es el problema principal de tratar de democratizar al Poder Judicial. Con los actos claramente políticos que usted está haciendo como ministra, yo no me siento representada con lo que usted está diciendo. Y es más, le aplaudo con mucho orgullo a los valientes que se atrevieron a gritarle vendida. Y que debería darle vergüenza estar ahí, porque eso no nos representa a quienes estamos angustiados por el Poder Judicial de nuestro país. ¿Y sabe qué? En teoría, eso no debería importar, porque como ministra su labor no es de representación pública, no es de figura democrática. Pero al usted solita meterse en asuntos políticos, sucede esto, que no todos se van a sentir representados. Cuando usted no tendría por qué dar paso a que se sienta este tipo de cosas de representación. Eso lo hacen los políticos, usted no. Y no solamente lo digo yo, lo dice la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la que se supone que usted debe conocer y velar por la Constitución y velar, todo eso se supone. Por eso no se debe democratizar, porque cuando tú eliges como pueblo a alguien, ese alguien te debe el puesto que ocupa. Ese alguien se debe a las masas que lo escogieron. Y si eso sucede, la Corte se va a llenar de personas que le deben algo a alguien. Por lo tanto, sus criterios, sus resoluciones van a ir en función de las personas a las que le deben. Como usted está haciendo todo lo que está haciendo porque le debe su puesto a alguien. Y ese alguien es el presidente. Y entonces el sentido de justicia, de la que tanto usted habla pero se ve que no conoce, se pierde porque entonces ya no se vela por la constitucionalidad, ni por un Estado de Derecho, ni por una independencia del Poder Judicial. Entonces la Corte se va a convertir
en 11 güeyes que solucionan controversias en favor de quien los escogió, porque van a politizar la Corte y se va a perder por completo la interpretación jurídica, la creación de normas jurídicas que vayan en sincronía con la Constitución, con los derechos humanos, con los tratados internacionales. Y entonces lo único que vamos a tener son varios partidos políticos en el poder legislativo y partidos políticos en el poder judicial. Yo sé que usted no va a renunciar después de esto, aunque es una falta administrativa con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una falta constitucional. Yo sé que no lo va a hacer, porque tiene como ejemplo a una plagiaria que no pudo ni hacer su tesis de licenciatura y que como plagió en la tesis de licenciatura, pues también plagió en la tesis del posgrado, y ella sigue ahí, puestísima. Por supuesto que no va a renunciar, a menos, no sé si se acuerda, pero hubo un exministro presidente que de pronto ya era muy activo en redes sociales y de pronto se impulsaba hacia ciertos lados de la balanza y mágicamente un día renunció a la Corte para seguir en la transformación de México. ¿Será que sus participaciones políticas, ministra Lenia Batres, también van por ese camino? Seguro hablaré por muchos mexicanos, pero como mexicana y abogada, me da una tristeza tremenda que usted ocupe el lugar en el que está. Que usted sea una de las juristas más importantes dentro de nuestro poder judicial, no sabe la vergüenza y lástima que da. Yo sé que le debe muchos favores al presidente, pero mínimo podría tener tantitita madre, tantitita dignidad para mínimamente simular que defiende al poder en el que se supone que usted es parte y no jugar a esta politiquería barata. Podría mínimamente tener tantitita dignidad y poner en práctica su supuesto conocimiento jurídico, como para ponerse a hacer su trabajo, en lugar de andar así formando mítines políticos. Mejor póngase a estudiar, ministra, que mucha falta le hace. Desafortunadamente para usted las sesiones de la Corte son públicas y usted ya tiene varios momentos muy virales en los que todos los demás ministros le hacen notar a usted y a nosotros que no tiene lo necesario para estar en donde está y que no debería estar en donde está. Ministra, hay una cosa que se llaman pantalones. Pantalones para verdaderamente velar por la Constitución y desempeñar su cargo con honorabilidad e imparcialidad, con independencia de cualquier partido político, con independencia de quien la haya puesto ahí y respetando los principios de su cargo como ministra. Pantalones que usted no tiene. Pantalones que le quedaron muy grandes. Si lo suyo es hacer showcito con la gente y pedir elecciones y pedir voto popular, váyase al Poder Legislativo, porque usted no representa mínimamente al Poder Judicial de este país. Y mucho ayuda al que poco estorba, ministra. Porque si se llegara a democratizar el Poder Judicial y si se llega a elegir a los ministros de la Corte por voto popular, y elegir por voto popular a los ministros de la Corte, lo único que vamos a tener son 11 Lenias Batres. Y entonces ahí ya no habrá Estado de Derecho. Que si quiere en otro video le explico qué es el Estado de Derecho. Qué triste ver a una ministra de la Corte diciendo que no se necesita conocimiento técnico ni experiencia como jurista para resolver lo que usted resuelve en la Corte. Así de jodidos estamos. Y sí se necesita una reforma judicial, pero que evite a toda costa que personas como usted lleguen a nuestro Tribunal Supremo. ¡Qué vergüenza, México!